En el video Valores perdidos y filas duplicadas en Python, te mostré la manera de detectar los valores perdidos dentro de un archivo y cómo podías borrar las filas o las columnas en las que estos se encontraban. En este video te platicaré acerca de algunas técnicas que se pueden aplicar para calcular los valores perdidos. Sin embargo, debo aclarar que el reemplazo de valores es un tema muy delicado, ya que si la técnica que se utiliza no es la adecuada, los valores creados, en lugar de ayudar en el análisis de datos, pueden afectar negativamente el estudio que se esté realizando. Debido a que depende de muchos factores la decisión acerca de qué método de sustitución de valores faltantes es mejor aplicar, lo que haremos será ver únicamente los métodos más simples de calcular, pero que no necesariamente son los indicados en todas las situaciones. Abrimos la carpeta en la que queremos crear el archivo. Seleccionamos Python 3. En la primera línea colocaré el título del script. Para que el título tenga un tamaño mayor a los demás textos, debemos colocarle un símbolo hashtag y un espacio antes del texto del mismo. Le indicamos que esta línea no contiene código de Python, sino que se trata de un texto, y esto lo hacemos dando clic en Código y seleccionando la opción Markdown. Corremos esta línea y automáticamente se agrega otra línea, en la que voy a pedirle que importe las librerías que estaré utilizando para el análisis de los datos. El paquete NumPy se utiliza para hacer cálculos científicos, mientras que Pandas nos ayuda en el análisis de datos. A cada uno de los paquetes les estoy asignando un alias para no tener que teclear el nombre completo cada vez que los necesite. A NumPy lo llamaré con NP y a Pandas con PD. Vamos a comenzar leyendo el archivo a analizar. Para este ejemplo de reemplazo de datos faltantes, utilizaremos un archivo llamado niveles de contaminación. En el archivo se tiene registrada la cantidad de fábricas en diferentes ciudades y las cantidades de diferentes tipos de contaminantes emitidas por las mismas durante el año 2008. Debido a que se trata de un archivo de tipo CSV, utilizaré la función readCSV que está dentro del paquete Pandas. Esto se lo indico con pd.readCSV. Abrimos paréntesis y colocamos comillas sencillas para comenzar a decirle el lugar en el que se encuentra el archivo que contiene estos datos. La ruta se la indicamos con diagonales normales, no con diagonales invertidas, por lo que si copias la ruta desde el explorador de Windows, deberás cambiarlas para que Python las reconozca. Después de la ruta del archivo incluiremos el parámetro engine igual a Python, para indicarle que estamos usando Python. Vamos a ver si cargó correctamente las variables. Para hacerlo aplicamos la función info al objeto niveles. Vemos que se trata de un objeto con 33 filas y 9 columnas. Todas las columnas son numéricas, unas de tipo float 64, lo que significa que son caracteres numéricos con decimales, y otras que son de tipo entero, es decir, que no tienen decimales. Veamos la información contenida en el objeto niveles para ver cómo es la base de datos. Como podemos ver, los valores faltantes los muestra con un none, que significa not a number, el cual se utiliza para representar valores numéricos faltantes. Lo primero que haré será reemplazarlos con un valor fijo. Voy a crear un objeto llamado niveles 1,
el cual contendrá la misma información que el objeto niveles para llevar a cabo este tipo de reemplazo. Con la función fill_na y el 0 entre paréntesis, le pido que reemplace los valores faltantes con un 0. Y aquí podemos ver que colocó un 0 en las celdas en las que aparecían los valores faltantes. Por ejemplo, aquí en Knox había NAs y ahora ya tiene ceros. Lo mismo con CN en su segunda línea. Ahora vamos a reemplazar los valores perdidos con el promedio de la columna en la que se encuentra cada uno de ellos. Para hacerlo, aplicamos la función apply. La cual sirve para ir aplicando una función en un data frame, ya sea en sus columnas o en sus filas. Los parámetros de la función apply los explicaré de derecha a izquierda, ya que me parece que de esta manera es más fácil comprender lo que está haciendo la función apply. Axis igual a 0 es para indicarle que lo que me interesa es trabajar con las columnas. Para obtener el valor promedio de cada columna, lo hacemos con la función min aplicada a x, ya que en este caso x representa a cada una de las columnas que va a ir recorriendo la función apply. Primero la x valdrá 0, después 1 y luego 2 y así sucesivamente. Voy a llenar los valores perdidos con este valor promedio y lambda x es una función anónima, lo que significa que no tiene un nombre definido y sirve para realizar funciones simples. Los cálculos que realiza son los que aparecen después de los dos puntos, es decir, el llenado de los valores perdidos en cada columna con el valor promedio de la misma. Vamos a correr esta línea y vemos que efectivamente nos dejó los valores promedio de cada una de las columnas. Por ejemplo, aquí en Knox, que decíamos que tenía NAs, tiene 18.707.28 en estas dos líneas y en CN tiene 597.72. Por aquí había otras NAs. Aquí al final había para la columna PM2.5 y entonces para esa columna el valor promedio de los valores que sí existían es de 4.909, mientras que para la columna siguiente el valor promedio de los valores que sí existían es de 69.570. Ahora, en lugar de reemplazar los valores perdidos con el promedio, lo haremos con la mediana. La mediana representa el valor que se encuentra en la posición central cuando se ordena un conjunto de datos. En este caso, los valores existentes de cada columna. Y vemos que ahora, por ejemplo, en la columna Knox ahora es 10.184 y en CN es 356. Mientras que para PM2.5 es 3.460 y para la siguiente columna es 30.215.5. A continuación veremos otro ejemplo, ahora con un archivo que no contiene variables numéricas, sino que contiene variables categóricas. Leemos el archivo patrón de compra con NAs, que al igual que el de los niveles de contaminación es de tipo separado por comas. Debido a que las filas del archivo patrón de compras con NAs tienen nombre, que es el ID del cliente, le vamos a colocar el parámetro indexCall igual a 0 a la función readCSV.
Aplicamos la función info al objeto compras para ver si cargó bien la información. Vemos que todas las variables son de tipo objeto. Esto se debe a que Pandas almacena los datos de tipo string o cadena de caracteres como datos de tipo objeto. Vemos también que contiene 14 filas y 5 columnas. Desplegamos la información del objeto compras para ver qué es lo que contiene. Tenemos 5 columnas en las que se encuentran registradas algunas características de 14 individuos, tales como su estado civil, la profesión, si cuentan con estudios universitarios o no, si tiene automóvil y si realizó la compra de nuestro producto o no. También podemos observar que hay 3 columnas con valores perdidos: el estado civil, la profesión y la columna tiene auto. Ahora veremos cómo podemos reemplazar los valores perdidos de este tipo de variables con una cadena de caracteres. Vamos a reemplazar los valores perdidos de la columna profesión por una cadena de caracteres fija, en este caso con la palabra desconocida, es decir, le estamos indicando que desconocemos la profesión del cliente. Una vez más utilizamos la función fillNA, ahora sobre la columna profesión del objeto compras. Le pedimos que coloque la palabra desconocida. Para hacerlo colocamos esta palabra utilizando comillas dentro del paréntesis de la función NA. Estoy utilizando un parámetro que se llama inPlace y le estoy poniendo igual a true. Esto es para que los cambios me los deje dentro del archivo de compras. Entonces nos fijamos en la columna profesión y vemos que ahora ya no aparece none en el que no conocíamos el valor, sino que ahora dice profesión desconocida. También podemos reemplazar todos los valores faltantes de todas las columnas con el valor que se encuentre en la fila anterior. En compras 2 estoy reemplazando todos los valores perdidos con los valores que se encuentran en la fila anterior a estos. Por ejemplo, en la columna estado civil, en la fila 3 había un valor perdido. Este valor fue reemplazado por el valor de la fila 2, es decir, ahora dice casado. Este mismo cliente en la columna tiene auto. Ahora dice sí, que es el valor que tiene esta variable en la fila anterior. Aquí no tenía nada y ahora dice sí. Finalmente reemplazaré todos los valores faltantes con el valor que se encuentra en la fila siguiente. En compras 3 estoy reemplazando estos valores perdidos con los valores que se encuentran en la fila posterior a los valores perdidos. Por ejemplo, en la columna estado civil, en la fila 3, en donde había un valor perdido, el cual fue reemplazado por el valor de la fila 4, ahora dice viudo. Y este mismo cliente en la columna tiene auto, ahora dice que no tiene, ya que es el valor que tiene esa variable, tiene auto, en la fila siguiente a donde se encuentra el valor perdido. En la última fila, en la columna tiene auto, podemos ver que se quedó un valor perdido. Y esto se debe a que ya no existe ninguna siguiente fila después de la número 14, entonces no tiene con qué reemplazarlo.